Saludos, bienvenidos. Aquí comienza una nueva edición de Mangas Verdes, como todas las semanas. Estamos por aquí para hablarte de naturaleza y medio ambiente, para hablarte de agua, para hablarte de energías renovables y para hablarte de todas las cosas que nos interesan y que a ti también te interesan en relación con el medio ambiente y con nuestro planeta. Ya sabes que estamos en marcha, Mangas Verdes con Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales y que lo puedes descubrir en cygnus.es. Hoy en Mangas Verdes contamos con la realización técnica de Lorenzo Andrino y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Comenzamos el programa hablando de un premio, el Premio de Tierra de Mujeres, un galardón que concede desde hace ya unos añitos, desde 2001 para ser exactos, la Fundación Yves Rocher, y con el cual se reconoce e impulsa la presencia positiva, la presencia eficaz de mujeres que han hecho cosas útiles e interesantes por el medio ambiente. Este año el premio ha sido para Leticia López, que es la fundadora de la iniciativa A Compartir. Hoy la tenemos con nosotros en el programa. Leticia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A compartir así todo junto, ¿no? Sí, todo junto. Bueno, felicidades en primer lugar como ganadora de esta edición, la segunda que se celebra en España, aunque lleva ya varios años el premio. ¿Y qué consiste exactamente A Compartir? Bueno, A Compartir es el banco de productos no alimentarios. Lo que hacemos es recoger de las empresas sus productos invendidos y los distribuimos a ONGs. O sea, vamos a ver que una empresa fabrica 10 millones de artículos y se queda 1 millón de artículos que no se venden porque el mercado coge lo que coge y antes que destruirlos os los cede, ¿no? Claro. Lo que hacemos es recibir todos esos productos invendidos que nosotros llamamos invendidos, pues a todos los productos que están descatalogados o que han tienen algún defecto en el packaging o que los han tenido que sacar de stock por alguna razón. Pero que se pueden utilizar perfectamente y pues muchas veces las empresas no saben muy bien qué hacer con ello y desgraciadamente acaban destruyéndose. Entonces, bueno, lo que hacemos es darles la opción a todas las empresas que quieran que en vez de destruir esos productos nos los donen y se los podamos hacer llegar a personas con necesidades. Bueno, lo interesante de esto desde el punto de vista medioambiental es que a una empresa le resulta más barato y por tanto más atractivo, que no olvidamos que las empresas se fundan para hacer negocio, no voluntariado, destruir un producto, incinerarlo, por ejemplo, que donarlo, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo es eso? Explícanos. Eso es una pena y estamos intentando cambiarlo. Eso es porque, bueno, las empresas cuando destruyen no tienen que pagar el IVA de esos productos, pero si los donan sí que tienen que hacer frente a ese IVA, porque bueno, se considera que cuando donan se considera que es autoconsumo. Entonces, bueno, desgraciadamente hoy en día se está poniendo antes una basura que una persona. Y bueno, estamos intentando que cambie, ¿no? Que quiten ese IVA y al menos sea lo mismo destruir que donar. ¿La destrucción es a través de la incineración o va vertido también o cómo es? Bueno, eso cada empresa es un mundo y la verdad que el tema de las recicladoras no te lo especifican. En medio ambiente, en el ministerio, no tienen datos. Es como un tema, podríamos decir que es un tema tabú, ¿no? Que, pues la verdad que queda mal que decir que se están destruyendo productos, que hace poco pues salió una noticia de que Amazon destruía, pero vamos, que como Amazon son todas las empresas. Les ocurre a absolutamente todas las empresas, porque ninguna empresa consigue producir perfecto y vender todo lo que produce. Esto es como cuando en la agricultura vemos que destruyen tomates o que destruyen otro tipo de hortalizas y tal, porque pues para que no baje el precio cuando hay un montón de gente muriéndose de hambre por ahí, ¿no? Claro, justo. Es que es lo mismo que con los alimentos, lo que pasa que pues con los alimentos todos lo tenemos más asumido y más cercano y lo vemos también en nuestras casas, que a veces tenemos que tirar alimentos, pero con el tema de los productos no alimentarios, pues es un
es un problema que les sucede a absolutamente todas las empresas, y que hay algunos que nos pensamos igual que no tienen fecha de caducidad, pero sí que les obligan a poner una fecha de caducidad y los podemos seguir utilizando. ¿Qué tipo de productos trabajáis? Pues nos centramos básicamente en los productos de higiene y de limpieza, porque son los más demandados por las entidades solidarias, y lo que más nos piden es celulosa, papel higiénico, pañales, detergente, champú, desodorantes. Y, por ejemplo, justo todos los desodorantes y los detergentes, pues destruirlos y las lejías cuesta muchísimo, porque, bueno, contaminan un montón. Y si lo donan, pues estamos evitando esa contaminación. Ese reciclaje evita la incineración del equivalente de emisión de hasta 10 toneladas de CO2 anuales, que se dice pronto. Sí, hemos hecho un cálculo, sí, y aproximadamente evitamos que se emitan 10 toneladas de CO2 al año. Bueno, yo soy el dueño de una empresa. ¿Cómo sé que puedo colaborar, que puedo trabajar con vosotros, y cómo lo hago? Bueno, es súper sencillo, porque las empresas nos llaman o nos escriben y nos dicen, mira, tenemos un camión, por ejemplo, de champú que lo tenemos que donar. Nosotros enseguida, pues la empresa nos lo envía. Cuando se trata de cantidades muy, muy grandes, como un camión, 2 camiones, hay a veces que han sido incluso 10 camiones, la empresa nos lo envía. Tenemos el almacén en Alcalá de Henares y ya lo subimos a la web, avisamos a todas las ONGs que están inscritas en A Compartir de ha entrado esta mercancía, las que lo necesitan se lo llevan, y luego a la empresa, pues a finales de año, unimos todas las donaciones que nos han hecho y les hacemos un informe anual, pues con todos los datos de los productos que han donado, las toneladas, lo que han, pues el CO2 que han evitado que se emita, las personas a las que les ha llegado, las ONGs, un montón de información que ellos, para que ellos hagan la trazabilidad de su donación y lo puedan utilizar pues en su comunicación tanto interna como externa. La web, que es acompartir.com. Acompartir.es. Acompartir.es. Bueno, pues esa es la labor que se está realizando desde esta iniciativa. Y, por cierto, hay que recordar también los finalistas de ese mismo premio de la Fundación Yves Rocher, que es el proyecto Caracol de la Fundación Ulzama, para promover la slow food, la comida lenta en un entorno rural y dando trabajo a las personas de exclusión social, y otra que se llama La Bolina, diseñada por una libanesa, Habiba Youssef, que reside en Granada y promueve el trabajo para solicitantes de asilo en el mundo rural, para desarrollar también el mundo rural. Hemos contado hoy con Leticia, gracias y adelante con ese trabajo. Muchas gracias a vosotros. Mangas Verdes, en marcha. Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Una buena noticia, aunque nos llega desde el pasado viernes, o sea que más que noticia es recordatorio, es la aprobación por parte del Gobierno, eso sí, vía Real Decreto, del nuevo plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares. En realidad se trata de una revisión del que ya obtuvo vía libre en 2015, añadiendo algunas mejoras, reforzando su encaje en la Directiva Marco del Agua. La preparación de un plan hidrológico es competencia exclusiva del Gobierno regional, en este caso del Balear, pero es el Gobierno central el que lo aprueba finalmente, previo informe del Consejo Nacional del Agua. Y así ha pasado esta vez también. Tras la aprobación inicial del plan por parte del Consejo de Gobierno Autonómico en septiembre de 2018, el Consejo Nacional del Agua informó positivamente también sobre la propuesta y ahora le ha tocado el turno al Ejecutivo. El plan
plan recoge las condiciones para la materialización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado, disponiendo que serán sometidas previamente a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental por la susodicha Administración. Su construcción queda así supeditada a la normativa sobre evaluación de impacto ambiental, las disponibilidades presupuestarias, claro, y los planes sectoriales correspondientes, cuando su normativa específica así lo prevea. De acuerdo con las especificaciones legales, este plan debe estar disponible en la web de la Comunidad Autónoma Balear y además en el Boletín Oficial de las Islas, que publica su parte normativa y también los anexos. La entrada en vigor del nuevo plan hidrológico supone que el anterior, el que corresponde a 2015, va a quedar sin efecto automáticamente. La aprobación final por el Gobierno de los planes hidrológicos culmina esa coordinación, una necesaria coordinación de competencias autonómicas para la elaboración y revisión de este tipo de documentos, lógicamente, dentro de la política hidráulica nacional. CIRC Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. CIRC Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera. Es que está hecha con polvo de caucho reciclado. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Pues seguimos hablando de agua, en este caso de aguas residuales. Lo vamos a hacer viajando un poquito más lejos, vamos a cruzar el charco, vamos a marcharnos a Haití. Siempre me ha parecido bastante curioso que al hablar de las necesidades de una comunidad para su desarrollo, da igual que hablamos de una comunidad rica o de una comunidad pobre, no nos dejemos de lado este tema, que es especialmente importante. Todo el mundo habla de la necesidad del suministro de agua, de luz, las carreteras, las vías de acceso, pero lo del saneamiento y el tratamiento de aguas residuales pasa a ser casi un tema, diríamos que invisible, a pesar de que tiene un peso importantísimo, ya que no solo desde el punto de vista de la comodidad de los ciudadanos, sino de su salud y de su seguridad, el tratamiento de aguas usadas pues es absolutamente esencial. Vamos a hablar de una de esas estaciones depuradoras de agua residual en el Parque Industrial de Caracol, en Haití. Y vamos a hacerlo con Fernando Díaz, que es el director de la División de Aguas de Incatema, una empresa española de consultoría, ingeniería y ejecución de proyectos que tiene vocación de desarrollo sostenible y que lleva ya unos años trabajando allí, precisamente, en Haití, en este asunto. Bueno, Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 3 años creo que lleváis dedicados a esta planta en concreto, que construisteis vosotros. La noticia es que acabáis de renovar el contrato para continuar. ¿Cuánto tiempo? 1 año más, en principio. ¿Y con visos de seguir adelante después? Entendemos que sí, pero eso es una cuestión que dependerá al final del organismo, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda de Haití, el que tengan a bien renovarlo. Nosotros, por supuesto, encantados de seguir colaborando con ellos en estas labores. Bueno, lo interesante es que allí se trabaja en depuración del agua, pero con plantas macrófitas. Un proceso muy curioso que nos vas a explicar ahora mismo, porque no lo había visto yo ahí en funcionamiento. Lo que se pretende es copiar las bondades de la naturaleza. La naturaleza se encarga de filtrar muchas veces el agua que lleva materia orgánica en descomposición de forma natural, y lo que se pretende aquí es intentar hacer un procedimiento lo más similar posible a los métodos naturales. Entonces existe una serie de plantas acuáticas que o bien flotan o bien están arraigadas en el fondo de las lagunas. En este caso, este procedimiento se basa en plantas acuáticas que flotan, y sus propias raíces, a ellas se adhieren bacterias microbianas que se encargan precisamente de tratar de captar al máximo los nutrientes que tiene la materia orgánica, de manera que una vez que los ha captado, esa materia orgánica deja de serlo en diferentes procesos y puede eliminarse sin que sea nociva para el medio ambiente. ¿Y las plantas crecen con los desechos del que aparecen en el agua? Sí, claro, las plantas, ¿qué plantas son? Con ese nombre ¿tienen rendimiento o no? Son plantas, podríamos decir, parecidas a los juncos que puede haber en la albufera de Valencia, por ejemplo, son juncos. Entonces estas plantas, claro que crecen, hay que tratarlas, hay que podarlas como cualquier otra planta, y lo bueno que tienen es que están captando esa materia, los nutrientes de la materia orgánica durante todo el año. En función de lo benigno que sea el clima, más actividad tienen en su labor de filtro.
Ajá. Esta tecnología, nos comentabas antes de comenzar el programa, que no es española, pero la mejora de la tecnología sí. Explícanos. Bueno, esto es una tecnología o unos procedimientos que empezaron a investigarse allá por los años 50-60, pero que realmente empezaron a ponerse más de moda a partir de los años 70 y 80 y fueron evolucionando. Cada país, y sobre todo en Europa, cada país pues trata de hacer su trabajo, su desarrollo, su evolución, y en este caso en España, en colaboración con determinadas universidades, por ejemplo la Universidad de Extremadura, lo que se hizo fue tratar de perfeccionar el sistema de soportación de estas plantas, porque estas plantas al principio pues son como todas las plantas pequeñitas, que hay que poner unas macetas, y esas macetas tienen que tener un soporte flotante en el agua que sea capaz de mantener el peso según vayan evolucionando. Entonces esos soportes son los que han ido evolucionando en España con diferentes procedimientos, diferentes patentes de empresas y en colaboración público-privada. Bueno, para los que no hayan estado nunca en una edad, el proceso de limpieza del agua es en piscinas sucesivas, donde va quedando la porquería y se va filtrando el agua hasta que luego se puede recuperar y reutilizar para el cauce normal. Aquí, ¿cuántas fases tiene que pasar el agua para considerar que está limpia ya? Bueno, hay que decir que este es un sistema complementario, que no es solamente el único sistema para poder eliminar la materia orgánica. Primero hay que hacer una labor de eliminación física de elementos gruesos, que se hace con método convencional, con unos tamices, unos elementos, unos mecanismos, por así decir, que se hacen en una primera fase. A partir de ahí, lo que pasa únicamente ya es agua con materia orgánica que va pasando por diferentes balsas. Todo se trabaja por gravedad. Unas balsas en las que se produce decantación, se produce un tratamiento biológico, se produce una homogenización, otras balsas en las que se hace una labor de eliminación de los nutrientes en función de la retención que pueda tener el agua en esas balsas y en función de oxígeno añadido que se procura introducir en el procedimiento, y luego otra serie de balsas, por así decir, de estabilización y en las que el agua casi está estancada, que permite la decantación final. Y luego, en este caso concreto, en esta depuradora, además de todo eso, se realiza un tratamiento terciario con ultravioletas para eliminar los elementos patógenos que pueden provocar enfermedades y plagas que por sí las propias lagunas con filtros de plantas no pueden eliminar. Bueno, que eso en Haití además es especialmente importante, dada la situación del país. Es fundamental además porque estas aguas, una vez depuradas, vuelven al cauce de los ríos. En este caso el río que pasa por allí se llama el Trou du Nord, y es un cauce abierto a todas las colectividades que pueda haber por allí, por lo tanto es importante eliminar todos esos elementos patógenos. ¿Cuánta gente se beneficia del trabajo que hacéis ahí? Esto es realmente es una depuradora concebida para un parque industrial, como tú has comentado al principio, donde hay del orden de 18.000 trabajadores. Entonces la depuradora no solamente trata las aguas residuales generadas domésticas por esos trabajadores, sino también aguas industriales de las propias plantas, industrias y fábricas que hay allí, que pueden ser asimilables por su carga orgánica y por su tipo de contaminación a unas aguas domésticas. De tal manera que no es que se beneficie el parque industrial, que es el que genera la contaminación, sino que aguas abajo de la depuradora todos los lugares de población y todos los focos de población se benefician, porque se beneficia el medio ambiente, en definitiva. Claro, lógicamente les llega el agua mejor. ¿Trabajáis en otros proyectos similares allí, en Haití? En Haití... ¿O en otros países? Sí. Realmente todo lo que tiene que ver con la infraestructura del agua siempre intentamos estar presentes, y sobre todo en países en vías de desarrollo, que históricamente ha sido así. En Haití, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en la capital para el refuerzo del abastecimiento del agua potable de toda el área metropolitana, también para un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda de Haití, y financiado, como casi todos los proyectos en los que se intentan mejorar las condiciones de vida de la población, financiados por organismos multilaterales, por la Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. ¿El próximo proyecto en el que te vas a meter ya mismo, o estás metido? Estamos ya mismo metidos al otro lado. 150 proyectos, porque los veo muy activos en vuestra... Gracias a Dios, y hay mucha necesidad, y por lo tanto, pues todos aquellos que tenemos compromiso estamos encantados de continuar. Y concretamente en África, en Senegal, estamos iniciando un proyecto de una estación depuradora de aguas residuales bastante más grande.
Pues ese es el trabajo que está desarrollando Incatema y nos lo ha contado Fernando Díaz, que es su director de división de agua. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Nos vamos volando como halcones, porque queremos conocer también ya contrarreloj, el programa se nos termina ya, un proyecto en favor de la biodiversidad de las aves, para centrar más la cosa, un programa de voluntariado Life Followers de SEO Life, en el que se trata de los halcones, la patrulla halcón. Lo hacemos en nuestro Club de las Becarias Verdes, nuestro espacio del Club de las Becarias Verdes, que en este caso es el Club del Becario Verde, que lo tenemos aquí con nosotros también, nuestro piloto halconero, Manuel Moncada. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro Pablo. Un placer saludarte de nuevo. Bueno, ¿en qué consiste esto de la patrulla halcón? ¿Os tenéis que poner con el mono de piloto o no? Bueno, pues lo cierto es que he pasado a formar parte de esta patrulla, ¿no? La Patrulla Halcón, un proyecto de investigación, de ciencia ciudadana, de seguimiento, en concreto de los halcones que habitan en la ciudad de Madrid. Y bueno, este proyecto está coordinado por los voluntarios Life Followers de SEO Life. Exactamente, ¿dónde se pueden encontrar halcones en Madrid? Porque resulta sorprendente, ¿no? Imaginarse a estos animales, por demás, por cierto, uno de mis animales favoritos, volando precisamente por en medio de la contaminación. Pues sí, efectivamente, como tú lo has dicho, es el más, puede ser el más bonito, pero seguramente es el más grande y desde luego el más veloz de todos los halcones que habitan en la península ibérica. Es un ave de aspecto musculoso, cuya anatomía está al servicio de la velocidad, dado los casi 400 kilómetros por hora que alcanza en sus picados en busca de palomas en concreto, que es lo que encuentra muy atractivo en las grandes ciudades como la ciudad de Madrid. El desplazamiento que ha tenido que llevar a cabo desde áreas rurales por la falta de presas, pues bueno, le empuja a estos lugares, las ciudades donde abundan las aves, ¿no? Y precisamente, como comentaba, sorprende encontrar hasta las casi 10 parejas, se calcula que anidan en la ciudad de Madrid, habitando pues grandes edificios, ¿no? A partir de 20 metros de altura podemos encontrar a estos animales habitando en jardineras, por ejemplo. Me contabas que había nidos de halcones incluso en el Pirulí de Televisión Española, que ya es lo último. Efectivamente, fíjate, hasta en Torre España, el lugar desde donde se organiza la Radio Televisión Española, tenemos una pareja de halcones peregrinos anidando, pero no en la cumbre, como se pueden imaginar algunos, sino más bien a media altura, ¿no? Porque eso es un lugar también característico para los halcones peregrinos. Nunca anidan en la cumbre, sino a media altura de los edificios. ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen esos halcones en Madrid? Pues bueno, las principales amenazas, desgraciadamente, tienen que ver casi todas con el hombre, sino ya por el expolio de nidos, dado el interés que suscita esta especie desde antiguo por la cetrería, pero sobre todo hablamos de pesticidas como el DDT o incluso sistemas de anticonceptivos para el control de palomas en las ciudades, que es la principal presa de esta rapaz, pues resultan en enfermedades que impiden la fijación del calcio adecuadamente en los huevos de estas aves y sus puestas pues no son tan exitosas. ¿En qué consiste el programa propiamente dicho? ¿Tenéis que vigilar o tenéis que encontrar a los halcones o seguirlos o cuál es el plan? Bueno, pues el proyecto que lleva a cabo Life Followers es un proyecto de seguimiento, de investigación, de divulgación, de ciencia ciudadana. Primero lo que tenemos que hacer es localizar los nidos, localizar las cajas nido que con ayuda de los agentes forestales SEO Life ha ido colocando en diferentes edificios. Y una vez localizados, pues tenemos que hacer seguimiento y vigilancia de los nidos, dada la importancia de esta época del año, que estamos muy cerca, si no ya empezando la parada nupcial, en la que podemos observar la caza conjunta de macho y la hembra, que solo ocurre en esta época. La caza suele ser solitaria la mayor parte del año. O sea, que le cazan halcones y halconas. No sé si se dice halconas, pero vamos, me invento la palabra ahora mismo con la potestad que me da el programa. Sí, y ahora que hablas de la hembra, hay que destacar que es muchísimo más grande que el macho, es decir, es la que aporta las presas más grandes a la familia, digamos. Claro, hablamos de palomas, pero hablamos también que a lo mejor otros pequeños animales, no sé, por ejemplo, estoy pensando las ardillas que puede haber en el Parque del Retiro, igual son también
una presa, ¿no?, de estas aves. Bueno, no se ha estudiado del todo todavía la conducta de estas rapaces en entornos urbanos, pero lo que sí se puede asegurar es que en la mayor parte de los casos son animales que comen otras aves, son ornitófagas, casi en exclusiva, digamos. Mira, como yo, que como pollo. Bueno, Manuel, pues gracias por contarnos en qué consiste este proyecto, y como tú vas siempre con tu super máquina de fotos, imagino que tendrás ocasión de hacer algunas imágenes bonitas en cuanto captes a los halcones madrileños. Pues sí, a ver si tengo la oportunidad de cruzarme con este auténtico proyectil viviente, como lo llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Muy bien, Manuel, corto y cambio. Corto y cambio, recibido. Este fin de semana andaba yo trotando por el campo, ahí por el oeste de la provincia de Madrid, casi tenía que echar mano de un machete para abrirme paso en medio de la niebla que se ha extendido durante parte de ese fin de semana. A primera hora de la mañana era bastante densa, siempre que hace niebla me acuerdo del clásico ese de nuestro refranero celtibérico, el que dice mañanita de niebla, tarde de paseo, lo que por cierto sucedió, pero a lo que voy, mirando los refranes relacionados con febrero, que ya sabéis que terminamos el programa siempre con nuestro refranero celtibérico, me he encontrado con este: nieblas en febrero, abril llovedero. Así que ya sabéis, cuanto más niebla os encontréis estos días en vuestras ciudades, en vuestras poblaciones, más tendréis que usar el paraguas luego en abril. Ya me lo diréis en un par de meses ya. Mangas Verdes, en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy, con el control de sonido de Lorenzo Andrino, en nombre de todo el equipo de FEVERDE, la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os ha hablado Pedro Pablo May. Pasad una feliz y verde semana.